Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Janina. Hola, Prisco, Andrea, Diana, Johannes, Hola, profe, Koff, ¿qué tal? Johannes. Hola, Prisco. Hola, Ay, profe. hola, Andrea Bordón. Ahí veo Pedro Argañaraz. Argañaraz, que estaba mal su apellido la vez pasada. Fanny Duarte. Janina, ya dije. Bueno, vamos a empezar Hola, profe. puntualmente. ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Vamos a empezar nuestra clase. Son las 15 horas, así que vamos a hacer rápido para ver si terminamos antes de las 5. Nosotros ya tenemos nuestro examen de hoy en 8 días, por eso es que estamos sacrificando este feriado, porque tuvimos poca clase por el hecho de que tuvimos también un feriado que fue el 1 de mayo. Entonces, por eso es que estamos aquí, ya habíamos hablado de eso también. Y también como anuncio por decirles es que ya les coloqué el trabajo práctico, ya les coloqué también el foro, he visto que inclusive hay gente que ya presentaron, antes de decir cualquier cosa ya están presentando, son ejercicios de geometría plana, entonces no van a tener problemas, ¿por qué? Porque nosotros estamos ahora con geometría del espacio y no quise ponerles ejercicio de geometría plana por ahí si no llegamos a los cuerpos geométricos que vamos a ver. Pero como ya quería adelantarme para que ustedes no estén así cortos de tiempo y puedan tener un poco más de tiempo, ya por eso les coloqué de geometría plana, que ya inclusive el miércoles creo que ya había subido. Entonces vayan haciendo por favor. Ya saben que tiene 40% de peso, entonces no pierdan esos puntos que son puntos valiosos. No pierdan, por favor. Traten de hacer y si no pueden, entonces busquen ayuda con sus compañeros o inclusive conmigo mismo en el WhatsApp. No hay problemas. Pero hagan por favor. Ahora que también hay feriados y todo lo que sea, traten de liquidar por lo menos esa parte. Entonces ya se quedan liberados de los exámenes. El examen para de hoy en 8 incluye ya parte de ejercicios, ya no teoría, y desde donde dejamos, nosotros habíamos visto triángulos, hasta ahí creo que habíamos rendido, y entonces desde cuadriláteros para arriba, hasta lo que demos hoy. Mi idea es que hoy empecemos a mirar pirámides. Entonces, hoy vamos a ver si podemos llegar a pirámides, o sea, tenemos que llegar a pirámides en verdad. ¿Por qué? Porque ya envié también mis temarios, entonces ya puse pirámides como parte del ejercicio. Son ejercicios muy fáciles, así como estamos haciendo, así también va a ser el examen, así que no tengan miedo de eso. Practiquen mucho, vean cómo utilizar las fórmulas, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión también del secreto, por decirlo, practicar, entender, saber qué fórmula voy a usar, si tengo los elementos en datos, entonces, ¿cómo va a ser? También para adelantarles nada más, en el día del examen voy a tener en cuenta, así como hacemos en clases, los datos, saquen los datos primero, ordenados, ya saben cómo me gusta. ¿Por qué me gusta así? Porque es más rápido también para mí, ustedes son muchos, entonces me facilitan cuando son ordenados, me facilitan mucho y hago más rápido también. Y por otro lado también porque es un trabajo práctico, no es una tarea de clases. Una tarea de clases sí pueden hacer como se les antoje, inclusive no usar reglas y todo lo demás. Por eso es que insisto mucho que usen regla. ¿Por qué? Porque es un trabajo práctico y es un punto, así como les dije, valioso. Entonces tienen que merecer ese punto y muéstrenle cariño cuando están haciendo. No me hagan así, va ahí porque quieren entregar. Hagan porque sí les gusta y porque están en esto también. Ya empezaron ustedes y son los que se quedan. Porque mucha gente ya se fue. No sé si se dieron cuenta que no pudieron con el ritmo y ya se fueron. Ya no están aquí. Quienes se quedan son los que verdaderamente están buscando eso que quieren y eso es muy bueno. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar, o por ahí si tienen alguna consulta sobre el trabajo práctico del foro, entonces me lo dicen también en el transcurso de la clase. Bueno, entonces vamos por aquí. Vamos a buscar lo que tenemos para hoy. Vayan también ustedes haciendo conmigo para que vayan practicando de alguna forma. Bueno, entonces vamos a continuar con paralelepípedos, ¿sí?
¿Qué es un paralelepípedo? Un paralelepípedo es un caso particular de un prisma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que, ¿cuál era la característica del prisma? Que tenemos largo, ancho y altura. Y la altura generalmente tiene que ser diferente a la base, o sea, a las dimensiones de la base. ¿Por qué? Porque si la altura es igual a las dimensiones de base, que sería largo y ancho, entonces estamos hablando de un cubo, que es otro caso particular también de prisma. Para que sea prisma, yo puedo tener cualquier base, por decirlo, pero la altura tiene que diferir en las dimensiones de base. Cuando yo hablo de dimensiones de base, estoy hablando de largo y ancho. O si solamente estoy trabajando con un cubo, entonces le decimos arista. Entonces, un paralelepípedo es esa característica. Es un prisma, pero fíjense que la base es diferente en dimensiones a la altura. Eso es lo que ocurre en este caso. Y fíjense cómo tengo. Tengo la longitud que nosotros le decimos largo, tengo la profundidad que nosotros le decimos ancho y tengo la altura. Entonces largo, ancho y altura. Y tiene dos elementos fundamentales, que en este caso, esto que tengo aquí le decimos diagonal de la base. Diagonal de la base. Para que sea un paralelepípedo, la base tiene que ser necesariamente un rectángulo. De lo contrario, no es un paralelepípedo. Si, por ejemplo, tiene un triángulo o tiene un cuadrado, o tiene un pentágono, estamos ante la presencia de un prisma. Por eso es que tienen que saber eso. Y esto que tengo aquí se le llama diagonal del paralelepípedo. Esto simbolizamos con una D minúscula y esto simbolizamos con una D mayúscula. Vamos a mirar pues, si puedo poner esto aquí adentro. Adentro no voy a poder poner por el hecho de que es una figura ya construida y que, bueno, se extrajo de internet. Entonces me va a ser complicado escribir, pero ustedes tienen que saber, este es diagonal menor y este es diagonal mayor. Y también dense cuenta de algo, que aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces si yo tengo, por ejemplo, en este caso, que este es mi diagonal menor y este es mi diagonal mayor y esta es mi altura, entonces yo tengo, este es mi diagonal mayor que va a ser ¿qué cosa? Va a ser en este caso como la hipotenusa. Y aquí este es mi diagonal menor y esta es mi altura. Ahora, si yo quiero saber la dimensión o el largo que tiene la diagonal mayor, tengo que hacer en función al largo, ancho y altura. Y eso vamos a hacer ahora. Ya sabemos que para un cuerpo geométrico tenemos entonces las tres medidas fundamentales, que es área lateral, que es igual a ¿cuánto? A perímetro de base por altura. ¿Qué es esto? Esta área lateral es para un prisma. Yo tengo que el paralelepípedo es un caso particular del prisma. Entonces vamos a poner de acuerdo a los datos que tiene el paralelepípedo. Entonces voy a tener así. Área lateral es igual a perímetro de base. En este caso, mi base es un rectángulo, entonces voy a decir 2 por largo más ancho. Así. Y en este caso me dice por altura, entonces va a ser por altura. Entonces, ¿qué viene a ser este? Y este es entonces la formulita para poder determinar área lateral para el paralelepípedo. En este caso yo puedo poner que es una fórmula general para todos los paralelepípedos, por eso es que puedo usar de esta forma. Porque se acuerdan que en Prisma yo no podía de alguna forma hacer para cada uno, ¿por qué? Porque difería por la base que tenía. ¿Por qué? Porque si es rectángulo, o sea, si es cuadrado o es pentágono, entonces va a ir cambiando. Entonces, esa es la formulita para poder determinar área lateral. Ahora, vamos a construir nuestra fórmula para área total. ¿Y qué me decía de área total? Que es igual a área lateral más 2 por área de base. ¿Qué es esa? Esa es la fórmula para poder determinar área total de un prisma cualquiera. Y entonces otra vez construimos de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser área total es igual a, ¿qué es área lateral? Y es 2 por largo más ancho por altura, más, y ahí me dice 2 por área de base. Entonces va a ser 2 por, y ahí fíjense, ¿qué es mi base? Mi base es un rectángulo. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Y es largo por ancho. Entonces voy a tener largo por ancho. Y ahí entonces tengo la fórmula especial para paralelepípedo y si quiero determinar área total. Entonces vamos a poner así. Ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos volumen.
¿A qué es igual el volumen de un prisma? El volumen de un prisma es igual a área de base por altura. Así. Y ahí entonces nosotros construimos también nuestra fórmula para volumen de acuerdo a esto. Volumen es igual a ¿cuánto? Área de base. ¿Qué es la base? Es un rectángulo. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Y es largo por ancho. ¿Por cuánto? Por altura. Entonces fíjense que el volumen de un paralelepípedo entonces es largo por ancho por altura. Y ahí tenemos entonces las las tres fórmulas fundamentales para el paralelepípedo. Ahora, les decía también que yo tengo fórmulas especiales para diagonal menor o diagonal de la base y el otro que es la diagonal mayor o que le llamamos diagonal del paralelepípedo. ¿Cómo yo voy a identificar cuando tengo en el ejercicio y me dice diagonal y voy a identificar? Esta D minúscula que es el de la base siempre me va a decir diagonal de la base. Y si voy a hacer con respecto a la mayor, entonces me va a decir la diagonal del paralelepípedo. Entonces esa es la connotación. Me va a decir diagonal de la base y me va a decir diagonal del paralelepípedo. Entonces les decía que hay una forma especial para poder determinar, en este caso, la diagonal del paralelepípedo. Y su formulita es esta. Diagonal al cuadrado es igual a largo al cuadrado más ancho al cuadrado y más la altura al cuadrado. Entonces, altura al cuadrado. Si yo quiero solamente diagonal mayor, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que aplicarle raíz cuadrada. Y ahí ya tengo. Entonces, la diagonal mayor va a ser igual a raíz cuadrada, así, y de todo esto que tenemos aquí. Entonces, indistintamente pueden hacer para esto. O por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen como elementos diagonal mayor, largo y ancho. Y quieren, por ejemplo, altura. Entonces tienen que despejar altura de acá. Si quieren, por ejemplo, ancho, porque ya tienen diagonal, largo y altura, entonces despejan de esta formulita. En este caso, entonces lo que yo estoy necesitando, por decirlo de alguna forma, es la diagonal del paralelepípedo. Entonces puedo dejar de esa forma. Y ahora el otro, que sería para nosotros, vamos a fijarnos en la figurita. Entonces fíjense, este es largo y este es ancho. Entonces, si yo tengo que este es un rectángulo y le doy la vuelta, voy a encontrar que también se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo y quiero esta D minúscula, este va a ser para mí mi hipotenusa. Este va a ser el cateto y este va a ser el cateto. Entonces, yo puedo determinar diciendo que la diagonal de la base al cuadrado, que va a ser mi hipotenusa en el triángulo rectángulo formado en el rectángulo, entonces es igual a ¿cuánto? Y es igual a largo al cuadrado más ancho al cuadrado. Largo al cuadrado más ancho al cuadrado. Y ahí entonces tengo la formulita para poder determinar o diagonal menor o largo o ancho. ¿Por qué? Porque puedo ya empezar a sacar de aquí. Si yo quiero solamente entonces la diagonal de la base, entonces voy a tener D es igual a la raíz cuadrada de estos dos. Así. Y entonces ahí tenemos todas las fórmulas que podríamos necesitar para el caso de un paralelepípedo rectángulo. De hecho, nosotros le decimos paralelepípedo y ya sabemos que es rectángulo, pero a veces otra vez me dice paralelepípedo rectángulo, me dice. No está de más decirlo de las dos formas, aunque yo mentalmente ya sé a qué se está refiriendo cuando me dice paralelepípedo. Ahí está. Entonces, estas son las fórmulas para el paralelepípedo. Yo ya les coloqué también en la plataforma el formulario de geometría del espacio. Si por ahí pueden imprimir o pueden tener con ustedes y por ahí ven que no tienen algunas fórmulas, entonces ustedes le van cargando las fórmulas de acuerdo a su necesidad, por decirlo. Vale, perfecto. Ahora entonces vamos a mirar nuestros ejercicios, a ver qué nos dice. Me dice el número 1, que no sé qué número sería en el material. ¿Por qué? Porque yo voy cortando de acuerdo a lo que vamos a hacer. No sigo el numerito que está en el material.
Me dice, primero tienen que poner datos. Tienen que acostumbrarse a esto porque ya les dije que en el examen voy a considerar un punto para datos, un punto para proceso, un punto para resultado, un punto para unidad de medida y un punto para gráfico. O sea, va a tener 5 puntos un ejercicio de esta clase y tienen que atender. ¿Por qué? Porque la vez pasada les hice pasar, también no les penalicé todavía cuando me ponían, por ejemplo, área y me ponían así sin nada. Por ejemplo, les daba 120 y se quedaba ahí. Entonces, a partir de ahora ya no hay ese tipo de contemplaciones. Tienen que hacer como tienen que ser. Como tienen que hacer. Como tiene que ser. Bueno, me dice acá, calcular el área lateral de un paralelepípedo rectángulo. Entonces, área lateral. De largo es igual a 5,25 metros. En este caso no ponemos la unidad de medida porque ya nos estamos acostumbrando a poner al resultado final. ¿Para qué? Para no estar arrastrando la unidad de medida todo el tiempo. Entonces ancho es igual a 4,50. Después, ¿qué más? Altura. Altura es igual a 3,75. Ahí tengo mis datos. Ok, perfecto. ¿Qué hago ahora? Y ahora tengo que graficar. Yo grafico mi paralelepípedo. Ustedes tienen que graficar y tienen que graficar con regla. Acuérdense que tienen que hacer con regla. Esto no pueden hacerme a mano. Y tienen que empezar a probar cómo hacer. Entonces, en este caso, yo voy a usar el mismo paralelepípedo. ¿Por qué? Porque quiero solamente caracterizar de que esa es mi figura. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? En el siguiente paso vamos a poner nuestra fórmula que estamos necesitando y entonces darme cuenta qué tengo y qué me falta. Área lateral me dice, entonces yo me voy y miro mi área lateral y fíjense a qué es igual área lateral. Es 2 por largo más ancho por altura. Entonces voy a poner ese mismo acá. 2 por largo más ancho por altura. Siempre pongan uno a uno otra vez en el sentido de que no dejen para... no dejen de poner porque ustedes ya saben, tienen que estar por ahí cerca y si van haciendo ya de esta forma, entonces ya se van acostumbrando también a hacerlo inclusive de memoria y no mirar nada. Área lateral es igual. ¿Qué necesito? Necesito largo, largo. Necesito ancho, ancho. Necesito altura, altura. Entonces tengo todito. Es hacer directamente largo 5,25 más ancho 4,50. Así. ¿Por cuánto? Por la altura y mi altura es 3,75. Ahí tengo. Entonces resolvemos esto y me dicen el resultado. Me ayudan ustedes, van a ser mis ayudantes de cátedras. Área lateral es igual a 2 por, aquí tengo 9,75 por 3,75. Y si está todo correcto, entonces me tiene que dar lo que me dice ahí la respuesta, que es 73,125. Fíjense, por favor, si da de esa Sí, forma. profe, así es. Ok, perfectísimo. 7 puntos. ¿Cuánto era? 75,125. No me acuerdo. Voy a mirar otra vez. 73, sí, ahí está. 73,25 y aquí sí necesariamente tengo que ponerle unidad de medida y es metros. Entonces va a ser metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Así. Y ahí cerramos entonces nuestro ejercicio. Pongan así en un recuadro, bien fuerte, no sé. Hagan que se vea bien el resultado final. Entonces ahí aparece, o sea, ahí terminamos nuestro primer ejercicio. Es muy fácil. Este es solamente aplicación de fórmula. No hay nada raro ahí. Bueno, están siguiendo y necesitan tiempo para copiar, entonces me dicen, no hay problemas tampoco. Ustedes igualmente tienen este material, ni bien terminamos, yo ya les subo, pero tienen que ir haciendo también, escriban algo para que vayan practicando, porque otra cosa es mirar así, si están en sus camas, más que tú, peor. ¿Por qué? Porque no van a tener antojo ni de escribir siquiera. Y escribiendo uno también va estudiando. O sea, se dice que lo que yo escribo se queda como en un 40% en lo que sería de fijación, por decirlo. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Datos. No sé por qué no se quiere ir mis datos. Aquí quiero poner en la misma dirección. Ahí.
Datos. Entonces, vamos a leer qué tenemos. Me dice, la diagonal de un paralelepípedo. Fíjense bien lo que me está diciendo el problema. La diagonal de un paralelepípedo, entonces, es la D mayúscula. Mide 21 centímetros, siendo las dimensiones de base. ¿Qué es nuestra base? Es un rectángulo. Entonces, si es un rectángulo, tenemos largo y ancho. Entonces, miramos y me dice 18 y 9. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que mi largo entonces es 18 y mi ancho es 9. ¿Por qué yo sé eso? Porque el mayor siempre es largo. 18 centímetros y ancho entonces igual a ¿cuánto? Es igual a 9. Así está. ¿Qué me dice el problema? ¿Qué necesita? Necesita área lateral. Entonces, área lateral es mi incógnita ahora. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestra figurita. Así, yo tenía ahí, entonces, ¡tarán! Ahí está. En lo posible, traten de ponerle también los datos a sus gráficos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hacen el gráfico es mudo y el gráfico quiere también hablar. Entonces, le ponen, por ejemplo, trazan de aquí hasta aquí la figurita esa que es para la diagonal mayor y pongan sobre ese el numerito. Cuando hacemos a mano es más fácil. En este caso, para mí es difícil. ¿Por qué? Porque no es el adecuado, por decirlo, para hacer esto. Así. Entonces ponen ahí su diagonal mayor, ponen encima 21, largo me dice, acá le ponen el 18 y este que es ancho o este que es ancho, entonces le ponen que es 9. Bueno, perfecto. ¿Qué necesito? Necesito área lateral. Entonces voy a escribir mi fórmula de área lateral para ver qué voy a hallar. Entonces me decía perímetro de base, 2 por largo más ancho. ¿Por cuánto? Por la altura. Entonces yo miro. A ver, ¿qué necesito? Largo, necesito ancho, tengo ancho. Lo que no tengo es altura. ¿Pero qué tengo? Tengo diagonal mayor, largo y ancho. Entonces, acuérdense de que yo tenía una formulita que construimos que está aquí. ¿Qué les dije de este? Que nosotros podíamos entonces esto utilizar para determinar cualquier elemento que nos falte. Y en este caso, entonces, le vamos a hacer caso. Tengo ahí. ¿Qué necesito yo? Necesito altura. Entonces, vamos a despejar de ahí. ¿Qué hace largo cuadrado y ancho cuadrado con altura? Está sumando. Entonces, pasamos al primer miembro con signo cambiado. Entonces, me va a quedar así. Y ahí, este va a ser, es igual. ¿Qué hicimos ahí? Entonces, despejamos altura. Yo necesito solo altura, entonces, ¿qué hacemos? Y elevamos a la raíz cuadrada. Altura es igual a raíz cuadrada de, y esto que tenemos aquí, largo cuadrado menos, o sea, diagonal cuadrado menos largo menos ancho al cuadrado todo. Y esto es lo que voy a utilizar entonces para poder determinar mi altura que estoy necesitando para mi área lateral. Entonces, nos dice diagonal 21 al cuadrado, largo 18 al cuadrado, ancho 9 al cuadrado. Ahí está, 9 al cuadrado. Y esto me buscan para ver cuánto les da. Ya el resultado directo. 6 me salió a mi profesor. 6, perfecto. 6 entonces. Vamos a poner aquí, altura es igual a 6. Altura es igual a 6 y en este caso nuestra unidad de medida, si no me equivoco, era centímetros. Como tenemos el resultado parcial, entonces tienen que ponerme ya su unidad de medida ahí. No me dejen así vacíos, porque eso también voy a considerar. No es solamente en el resultado final, sino también en los resultados que vayamos de alguna forma determinando. Bueno, y ahora entonces ya puedo determinar área lateral. Traigo otra vez mi formulita, por más de que ya está ahí, hago otra vez. No es malo tener una y dos veces o tres veces. ¿Por qué? Porque así como les dije, voy fijando las cosas así. Entonces, ya reemplazamos aquí. ¿Cuánto vale largo? Y vamos a mirar. Largo tiene 18. 18. Ancho. ¿Cuánto tiene ancho? Entonces miramos y nos dice que ancho es 9 más 9. Así. Y la altura que acabamos de determinar, que es 6. Entonces vamos a hacer esto. Área lateral es igual a... Área lateral es igual a 2 por... Y ahí voy a tener 27 por 6. ¿Cuánto les da esto, chiques? 324. 324. Entonces, área lateral es igual a 324.
área lateral es igual a 324 centímetros al cuadrado. Acuérdense de eso. Centímetros al cuadrado. Ahí está. Y ese es nuestro resultado final. Entonces ponemos en un recuadro con regla. Con regla. Ustedes tienen que comprarse una regla o usan su... Me acuerdo antes, cuando estábamos en clase así apurados, usaban su cédula. Con la cédula así, no con el bolígrafo, algo por el estilo. Tienen que usar regla. No pueden no usar regla. Es demasiado feo cuando no se usa regla. Bueno, perfecto. Ya está eso entonces. Si no hay consultas, seguimos. Tenemos dos más. Vamos a terminar bien cada uno. No vamos a dejar nada pendiente. Ok, a ver qué nos dice el siguiente. Voy a poner aquí, así. Y ahí entonces datos. Datos. Datos, datos. Olvidar de esto. Me dice el número 3. Calcular la diagonal de un paralelepípedo. ¿Qué es lo que quiere entonces? Quiere la D mayúscula. ¿Por qué? Porque esa es la diagonal del paralelepípedo. Rectángulo de 94 decímetros cuadrados de área total. Entonces, área total es igual a 94 decímetros al cuadrado. Las dimensiones de base. Dimensiones de base. Entonces, ¿base qué es? Es un rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Largo y ancho. Entonces, miro y tengo 5 y 3. Entonces, largo es igual a 5 decímetros y ancho es igual a 3 decímetros. Ahí está. ¿Qué necesito entonces? Necesito la diagonal. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a poner la formulita de diagonal ahí. Nosotros ya sabemos y podemos copiar de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos construida nuestra fórmula con el despeje que hicimos al principio. Entonces, llevo acá, ahí, y entonces voy a tener ahí a la vista. Y voy a mirar qué necesito. Tengo largo, ya tengo largo. Tengo ancho, ya tengo ancho. Lo que necesito desesperadamente es la altura. ¿Y qué me dice el problema? Me da como dato área total. Entonces, ¿a qué es igual área total? A área lateral más 2 área de base. Entonces, puedo sacar de ahí y vamos a acordarnos entonces cómo está construida la fórmula de área total. Y vamos a tener que desglosar así como les dije. Me dice el problemita área lateral. Entonces, área lateral la que es igual a 2 largo más ancho por altura más 2 por área de base, me dice. Entonces, 2 por largo por ancho. Esta es la fórmula para área total de un paralelepípedo. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos vamos a fijar. Tengo área total, tengo largo, tengo ancho, lo que no tengo es altura, tengo largo y tengo ancho. Entonces, solamente ya tenemos una incógnita. Entonces, reemplazamos en esta fórmula los datos conocidos. Entonces, área total, ¿a qué es igual? Y vamos a mirar en nuestros datos. Nos dice que área total es igual a 94. Entonces va a ser 94. 2 por largo. ¿Cuánto tiene largo? Largo tiene 5. ¿Cuánto tiene ancho? Ancho tiene 3. Altura es mi incógnita, entonces se queda ahí. Largo es 5 y ancho es 3. Y entonces resolvemos esto y a ver qué nos da. Y ahí despejamos altura. A ver, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Esto no está en negrita porque no es resultado, entonces le sacamos su negrita y resolvemos ahí. Entonces ahí me dice 5 más 3, 5 más 3, 8, 8 por 2, 16. Entonces esto es 16. Después acá tengo 5 por 3, 15, por 2, 30. Así. Yo quiero solamente altura, entonces puedo despejar altura de ahí. Y hacemos así, el despeje normal. Entonces va a ser ¿cuánto? Y voy a tener así. 94 se queda en su lugar. 30 está sumando con altura, entonces pasa al primer miembro restando. 16 se está multiplicando con altura, pasa al primer miembro dividiendo. Así. Y esto es igual a altura. Ahí tengo. Y ahí entonces ya voy a poder determinar altura. Altura es igual a... Y ahí me dicen cuánto les da ya el resultado final. 4, profe. 4. 4. 4 decímetros. Acuérdense. 4 decímetros. Muchas gracias. Ahí tenemos. Ese es parcial. ¿Qué era que yo necesitaba? Yo necesitaba área total. No, diagonal
mayor. Y tenemos diagonal mayor aquí, la formulita que habíamos puesto al principio. Entonces llevamos aquí y reemplazamos con los valores que nos dice el problemita. Vale, entonces le sacamos su amarillo porque vamos a utilizar ahora. Entonces este mismo ponemos abajo, así. Y miramos, largo ¿cuánto es? Largo es 5, el otro es 3. Entonces acá va a ser 5, acá va a ser 3. Y aquí va a ser entonces 4, que acabamos de hallar. Y ahí me dicen cuánto les da al cuadrado. 5 raíz de 2, profe. Sí, 5 raíz de 2. Perfecto. En la calculadora, entonces, si tienen sus calculadoras, ese que ya les dice de esa forma, entonces tienen 5 raíz de 2. Si hacen normalmente a mano, por lo visto les va a salir 5 por 5, 25 por 2, 50. Raíz de 50 pueden descomponer y ahí obtienen también 5 raíz de 2 a mano. Entonces esto es decímetros al cuadrado. Ahí está. Este es mi resultado. Es fácil, así también va a salir en el examen. Yo no les voy a poner, creo que hay uno que es con aplicaciones, pero fácil también. No, pero, espero que sea así. Y ahí entonces, fíjese, el resultado es 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. Ahí está. Ahora, vamos a mirar el último. El último, antes de cubos. Bueno, me dice el número 4. Un recipiente cuya forma es la de un paralelepípedo rectángulo tiene 2,10 metros de diagonal. Entonces, diagonal, si me dice solamente así, es diagonal mayor. Calcular la capacidad del recipiente. Si me habla de capacidad, entonces nosotros necesitamos determinar volumen y después convertirlo a líquido, por decirlo. Siendo las dimensiones de base 1,80 y 0,90. Entonces sacamos nuestros datos. Me dice, un recipiente cuya forma es la de un paralelepípedo tiene 2,10 de diagonal. Entonces va a ser así, 2,10. Calcular la capacidad. Entonces nosotros necesitamos para capacidad volumen. Entonces tengo que decir acá que, entonces va a ser volumen también mi incógnita y después convertimos a capacidad. Calcular, siendo las dimensiones de base iguales a 1,80 y 0,90. Entonces largo 1,80 y ancho 0,90. Así, 0,90. Ok, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos desesperadamente volumen. Tienen que graficar, acuérdense siempre de eso, yo no grafico, pero ustedes tienen que graficar. Porque a veces me quieren decir, no, profe, pero vos nunca hiciste, pero hagan lo que yo les digo, no lo que yo estoy haciendo. Ok, entonces, ¿qué necesito? Volumen. ¿Volumen a qué es igual? Paralelepípedo es largo por ancho por altura. Eso ya vimos en el último de las fórmulas fundamentales. Largo por ancho por altura. ¿Qué tengo yo? Tengo largo, tengo ancho, pero me falta altura. Y altura voy a poder sacar de eso que ya habíamos hecho al principio. Entonces copiamos nomás de ahí para no hacer otra vez el despeje, que es esto. Fíjense. Esto me permite determinar altura teniendo largo, ancho y diagonal mayor. Entonces vamos a hacer por aquí. Ahí. Y abajo, es así, le sacamos su negrita porque vamos a desarrollar. Entonces, diagonal mayor, 2,10. 2,10. Largo, 1,80. 1,80. Y ancho, 0,90. 0,90. Y ahí verificamos cuánto nos da altura ya como resultado final. 3/5 me salió a mí, profe. ¿Cuánto? 3/5. Hay algo mal por ahí, ¿no? Tendría que ser algo exacto. 0,6, profe, equivale a ese 3,5. Ya. Sí, ahí está. 0, 3 sobre 5. sí, ahí está. Perfecto. 0,60 entonces. ¿Por qué? Porque fíjense que yo estoy utilizando dos decimales. Entonces también le ponemos ese decimal 0 que ya no va a dar en la calculadora. Pero entonces 3/5 es Entonces, 0,6. profe,
Transformamos al 0,6, ¿verdad? Y les convendría, ¿por qué? Porque después sí o sí se va a convertir otra vez en decimal por el hecho de que aquí tienen en decimales. O sea, no va a estar mal. Te Dale, va a profe. dar nomás luego otra vez en decimal. Así que no te preocupes, no va a ser un error. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro volumen. Volumen. Volumen es igual a largo por ancho por altura. Me acuerdo tanto cuando estaba estudiando esto, geometría plana. Y mi profesora era una loquita, era así, y este. Nada sabía, ella le decía tal cosa, profe, no me sale otra cosa. Ah, sí, entonces no te preocupes, seguro que va a salir. Y ella, entonces ya nadie se acercaba para preguntarle nada porque era así, tira al airete como dicen ustedes. Bueno, entonces, largo 1,80, ancho 0,90 por, y acabamos de hallar entonces altura que es 0,60. Y como estoy trabajando con metros, entonces me va a dar metros al cubo mi resultado. Volumen es igual a, ¿cuánto les da, chiques? 0,972 metros cúbicos. 0,972 metros cúbicos. Ahí está. Ahora sí necesitamos convertirlo a litros. ¿Por qué? Porque es capacidad. Bueno, ¿qué hacemos? Puedo hacer de dos formas. Creo que la vez pasada hicimos ya también uno que era con transformación en el sistema métrico decimal. Habíamos dicho que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, si yo tengo, fíjense, tengo un decímetro cúbico es igual a un litro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos en decímetros cúbicos nuestro resultado, entonces eso es directamente litros también. Entonces voy a decir que es igual a un litro. Así. Ahora, si yo tengo en este caso metro cúbico, lo que hacemos para que convierta de alguna forma en decímetros cúbicos es multiplicar por 1000. ¿Por qué eso? Porque si nos acordamos de... Le voy a poner nomás otra vez aquí para acordarnos bien. Así. Entonces, tengo por ejemplo aquí metros cúbicos. Voy a ponerle ahí metros cúbicos. Acuérdense, acuérdense. Ahí entonces va a ser metro cúbico. Así. Y acuérdense que si es metro cúbico, cada uno tiene 3 lugares en la unidad seguida de ceros. Entonces acá tengo decímetros, acá tengo centímetros y acá tengo milímetros. Entonces acá es decímetro, centímetros y milímetros. También fíjense que les había dicho algo, que si yo tengo de esta forma y son de A3, entonces si yo quiero convertir de metro a decímetro o de decímetro, o sea, en este caso, de metro a decímetro, entonces por eso es que multiplicamos por 1000. Si yo quería convertir, por ejemplo, de decímetros a metros, entonces ahí sí tenía que dividir entre 1000. Si me voy hacia la derecha, se multiplica, o sea, de mayor a menor. Si es de menor a mayor, entonces tengo que dividir, dividido 1000, dividido 1000, dividido 1000. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, de centímetros a metros cúbicos, entonces ya no es 1000, es 1000 por 1000 y ahí recién voy a tener la unidad. Bueno, en este caso, si yo quiero colocar este 0,972 en la tablita, entonces ese 0, va a ir debajo de lo que me indica acá que es metros cúbicos. Y los otros entonces ya van a estar en la otra unidad. Y en este caso, como van a tener 3 lugares cada uno, entonces yo voy a decir 972. ¿A qué yo quiero convertir esto? Quiero convertir a decímetros cúbicos. ¿Para qué? Para que me dé directamente en litros. Entonces, ¿qué hago? Vamos a tener que eliminar esto y pongo el 0 acá, o sea, la coma. Pero ¿qué pasa? Después de la coma, yo tengo todavía 6 ceros, pero ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya, de alguna forma, después de la coma, el 0 ya no funciona. Entonces voy a decir esto, que en verdad 0,972 es 972 decímetros cúbicos. Y como tengo decímetros cúbicos, entonces yo directamente ya digo que es litros. Decímetros cúbicos. ¿Y esto a qué es igual?
Entonces es igual a 972 litros. Ahí está. Y ese es entonces mi resultado final. 972 litros. Y fíjense de ahí. Si no quieren usar la tabla porque les es complicado, entonces multiplican directamente cuando tienen metro cúbico por 1000 y ahí les va a dar el mismo resultado. Si están decímetros cúbicos, entonces ya directamente el resultado que les da ahí. A veces también algunos, por ejemplo, ven que aquí dice metro, metro, metro y ya convierte a decímetro. ¿Por qué? Porque sabe que si tiene a decímetros y después hace todo el proceso, va a tener decímetros al cubo. Y eso le va a dar directo en litros. ¿Por qué? Porque estamos buscando capacidad. Bueno, entonces está resuelto este ejercicio. Si hay consultas, dudas sobre paralelepípedos, entonces tienen 2 minutos para... No, 1 minuto. Bueno, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cham! Bueno, ahora vamos a trabajar con cubos. El cubo es una figura también particular del paralelepípedo. Y ya les adelanté diciendo que en este caso, ¿qué ocurre? Que las bases son iguales y todas las caras también son iguales. Habíamos visto la vez pasada en la teoría que también le decimos hexaedro. ¿Por qué? Porque hexa es de 6. Pero como son todos iguales, o sea, las 6 caras son iguales, entonces le decimos hexaedro o cubos. El cubo tiene la particularidad que, así como acabo de decirles, que todo es cuadrado. Y en donde nosotros le decíamos lado al cuadrado en geometría plana, ahora le decimos arista. O sea, esta es una arista, esta es una arista, 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 arista. Entonces tenemos aristas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen aparte de la arista? Y también tiene la diagonal de la base y también tiene la diagonal del cubo. En este caso, este es mi diagonal, este es este y este es mi altura. Altura, base, diagonal menor o diagonal de la base, diagonal del cubo. Y yo puedo determinar también a través de Pitágoras esto, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las formulitas que vamos a usar aquí? Y va a ser esto. Fíjense, área total, o sea, área lateral es igual a... Y fíjense acá, yo tengo área lateral y va a ser esta cara, la cara aquí esta, el de atrás y este. Los 4 vienen a formar parte de mi área lateral. Como son las áreas de cada cara y son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser arista al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros al cuadrado le decíamos largo por lado por lado o lado al cuadrado. En este caso mi lado es arista, entonces va a ser arista por arista y va a ser entonces arista al cuadrado. ¿Cuántas caras tengo? Y tengo 4, entonces va a ser 4 por arista al cuadrado. Entonces esa es mi área lateral. Ahora, área total. Área total, ¿qué era? Era área lateral más 2 áreas de base, me decía el problema, la fórmula. Entonces, en este caso, ya tengo estos que son 4 y tengo 2 bases más. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener 4 aristas al cuadrado más 2 aristas al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Y me da 6 aristas al cuadrado. Y ahí ya tenemos entonces para área total. Arista al cuadrado. Volumen. Volumen, aquí sin problemas, nosotros decíamos largo por ancho por altura. En este caso, mi largo, mi ancho y mi altura son todos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Y me va a dar entonces arista por arista por arista y me va a dar arista al cubo. Largo por ancho por altura, largo es arista, ancho es altura. Y entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos entonces arista al cubo. Ahí está. Ahora, puedo también tener formulitas para determinar diagonal menor y diagonal mayor, o diagonal del cubo y diagonal de la base, o de una de las caras también se le dice, diagonal de la base o diagonal de una de las caras. ¿Por qué? Porque esa diagonal van a ser iguales en todas las caras. Entonces, yo puedo determinar a través de esta formulita, diagonal si es de la base, va a ser como la diagonal del cuadrado. Y la diagonal del cuadrado era raíz de 2 por lado. Entonces, en este caso, para mí va a ser raíz de 2 por arista.
¿Por qué? Porque ahora mi lado es arista, o mi arista es lado. Y la diagonal del cubo, que es la D mayúscula, entonces va a ser igual a raíz de 3 por arista. Ahí tienen que acordarse que es solamente arista, no es arista al cuadrado. Bueno, y ahí entonces tenemos los elementos y también las fórmulas para el cubo. Anoten por ahí, o si tienen ustedes ahí a la vista sus formularios, entonces revisen si están todo eso o si le falta algo. Yo tengo acá impreso también, a ver. Tengo ahí cubo o hexaedro y está todito. Sí, está todito. Bueno, entonces ahora empezamos a hacer nuestros ejercicios. Esto es lo que tienen que acordarse, que este es diagonal del cubo, que es de la D mayúscula, y este es diagonal menor. Bueno, vamos a mirar entonces nuestros ejercicios, a ver qué nos dice. Datos. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Me dice, la diagonal de una de las caras. Entonces, lo que me está dando es la D minúscula. De una de las caras de un cubo mide 7 raíz de 2. 7 raíz de 2 metros. Así, así. Calcular el área total. Área total. Área total. Ahí está. Bueno, entonces tenemos ahí nuestra diagonal que necesito. Necesito entonces área total. Acuérdense de hacer siempre también su figura. Ustedes no tienen que olvidarse de eso. Esto. Y yo quiero este. Y ahí. Tienen que poner siempre su cubo por ahí para que se note de que están haciendo un cubo. Ahí está. Entonces achico más. ¿Por qué? Porque... Y si tienen, por ejemplo, en este caso, la diagonal mayor, entonces tracen aquí y pongan sobre ese 7 raíz de 2. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos área total. Entonces, área total ¿a qué es igual? Área total es igual a 6 por arista al cuadrado. ¿Qué necesito entonces? Y necesito arista. No tengo arista, entonces, ¿de dónde voy a sacar? Y voy a sacar de diagonal menor. ¿Por qué? Porque diagonal menor o diagonal de una de las caras es igual a, diagonal es igual a raíz de 2 no es por arista. Ahora le estamos llamando arista. Y ahí entonces reemplazamos la diagonal. Entonces este mismo voy a poner aquí, así. Diagonal me dice que vale 7 raíz de 2. Copiamos esto de aquí y traemos aquí. 7 raíz de 2. Ahí está. ¿Qué hago ahí? Como yo necesito arista, entonces vamos a despejar de ahí. Entonces hago esto. Fíjense. 7 raíz de 2. 7 raíz de 2. Ahí. 7 raíz de 2. Sobre raíz de 2. Ahí. Y es igual a arista. Así. ¿Qué hago? Simplifico mi raíz de 2 con raíz de 2. Entonces me va a quedar solamente 7. ¿7 qué? Con su unidad de medida. Acuérdense, por favor, no dejen así vacío. Vacío en unidad de medida. Entonces voy a decir arista es igual a... Arista es igual a 7. Y vamos a mirar su unidad de medida. Metros. Ahí está. Es un resultado parcial. Entonces pongo así en un colorcito para distinguir. Ahí está, no en negrita. Negrita le ponemos al resultado final. Ahora ya puedo entonces determinar área total. Ya tengo lo que necesitaba, que era arista. Entonces pongo esto aquí y reemplazamos. ¿Cuánto vale esto? Vale 7 metros. Y ahí fíjense que voy a tener entonces metro por metro, metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo necesitaba o yo necesito que esto esté en al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto me da, chiqui? 294 metros. 294 metros al cuadrado. Cuadrado. 294 metros al cuadrado. Ahí está. Metros al
cuadrado. Está. Esto es, ya les dije varias veces, es utilización de fórmula, ¿no? Es así todavía muy complicado. Entonces, tienen que hacer, chiques. Tienen que hacer todo bien. 294. Ahí está. Ok, seguimos entonces con el siguiente. A ver. Ahí está. Me dice el problema. La diagonal de un cubo, entonces si me habla de diagonal de un cubo es D mayúscula. La diagonal de un cubo tiene 6 raíz de 3 centímetros. Calcular el área total. Entonces, ¿a qué es igual área total? Y ya sabemos, área total es igual a, creo que ya tenía ese, ahí está, 6 arista al cuadrado. Entonces necesito arista. ¿De dónde saco? Y voy a sacar de la formulita de diagonal mayor o diagonal del cubo. Y diagonal del cubo me dice que es igual a raíz de 3 por arista. Así, ¿sí? Y ahí entonces reemplazamos los valores, o sea, el valor conocido en este caso. Ahí está. Entonces, diagonal, 6 raíz de 3. Raíz de 3. Y ahí entonces sacamos arista. Arista, entonces me va a quedar así. 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 Y ahí. Entonces voy a tener acá 6 raíz de 3 sobre raíz de 3. Aquí. 6 raíz de 3 sobre raíz de 3. Es igual a arista. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y voy a simplificar raíz de 3 con raíz de 3. Me queda entonces 6 centímetros. 6 centímetros. Simplifico esto. Simplifico esto. Y entonces me queda arista es igual a... Arista es igual a 6 centímetros. Ahí está. Es un resultado parcial, entonces hacemos así. Ahí está. No en negrita, en amarillo. Y sin negrita, porque pues no es resultado final. Ok, ahí está. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos área total. Entonces, área total es 6 arista al cuadrado. Reemplazamos aquí. Y entonces me da 6 por 6, 36 por 6. Acá voy a tener entonces 6 centímetros al cuadrado. 6 por 6, 36 por 6, 200 y algo. ¿Cuánto es? 216 centímetros cuadrados. 216 centímetros al cuadrado. 216. Ahí está. Y ahí entonces terminamos esto. Al cuadrado. Está muy fácil. Hagan que, por favor, ustedes tienen que practicar lo mismo y así eso les va a ayudar después más adelante. Si por ahí es diferente, no importa. Igual les va a dar el mismo. En el sentido de ya van a saber usar y ya van a poder despejar y hacer esas cosas que les piden. Bueno, pues vamos entonces con el 7. Me dice, la diagonal de un cubo. Entonces, datos. La diagonal de un cubo. Entonces, en este caso me está hablando de D mayúscula. Es igual a raíz de 3 decímetros. Raíz de 3. Aparte, no les estoy complicando poniéndole, por ejemplo, uno en metro, otro en decímetro, otro en centímetros y así. Porque puedo también ser así medio complicadito y hacer esas cosas, pero ustedes saben que yo soy bueno y que quiero irme al cielo y que gracias a ustedes puedo llegar allá. Bueno, entonces, ¿a qué es igual el volumen? El volumen es igual a arista al cubo. Entonces, arista al cubo. Así está. ¿Qué necesito? Y necesito arista. ¿De dónde saco? Y voy a sacar de diagonal. ¿Por qué? Porque me dice diagonal del cubo que es igual a raíz de 3 por arista. Raíz de 3 por arista. Ahí está. Entonces, reemplazamos aquí a diagonal.
Y sacamos de ahí arista. Ahí está. Entonces diagonal es igual a raíz de 3. Ahí, así. Y ahí entonces saco arista. Arista es igual a raíz de 3 sobre raíz de 3. Y simplificamos. Raíz de 3 sobre raíz de 3. Y esto entonces me da, es igual a 1 decímetros. 1 decímetro. Ahí tengo. Entonces hacemos así, le pongo esto, simplifico esto. Así. Así y así. Y ahora entonces vamos a buscar volumen. Ahí está. Volumen, que era este mi... Así. Entonces, volumen es igual a 1 decímetro al cubo. Y 1 decímetro al cubo, obviamente, es 1 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico. 1 decímetro. Ahí está. 1 decímetro cúbico. 1. Suena mal. Ok, le ponemos entonces nuestro amarillo. Ahí está. Ya está esto. Liquidado. Vamos al siguiente. Y acá vamos a tener bien. ¿Por qué? Porque hay unas cositas raras. Inclusive es medio ambiguo también este problema. Eso siempre también discutimos por ahí con ustedes mismos o, por ejemplo, con los compañeros. Entonces, me dice acá, un depósito cuya forma es la de un cubo está lleno de agua. Siendo la arista igual a 150 centímetros, ¿a cuántos litros corresponden un descenso de 30 centímetros del nivel del agua? Entonces lo que siempre discutimos es, a ver, un descenso de 30 me dice, parecería que aquí tiene 30. Esto que yo les puse acá es el agua, o sea, ahí está el agua contenida, pero en este caso lo que me está diciendo el problema es de que quedó 30 centímetros aquí, quedó 30 centímetros. Y me decía, por ejemplo, ¿a cuántos litros corresponden un descenso de 30 centímetros? Si era hasta ahí, entonces bien, acá nomás tenía que tener 30. Pero en este caso me dice del nivel del agua. Entonces el nivel del agua yo tengo una comparación, por decirlo, tengo un patrón. Y entonces me está diciendo que queda a 30 centímetros del nivel del agua, si estamos considerando el nivel del agua del mar, por decirlo. Entonces lo que tengo es que me sobró 30 centímetros aquí. Y fíjense algo acá. 150 es su arista, entonces este tiene 150, este tiene 150. Pero aquí, esta partecita, entonces tiene solamente 30. Entonces, como me está hablando de a cuántos litros, me está hablando de capacidad. Y si es capacidad, entonces nosotros usamos volumen. Pero en este caso, mi volumen, no voy a poder usar arista al cubo. ¿Por qué? Porque no está lleno el depósito. Si estaba lleno, sí, pero en este caso tengo una altura determinada. Entonces no voy a poder utilizar arista al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces tengo una presencia de una figura o de un cuerpo que en este caso es un prisma. Y el prisma me decía que era área de base por altura. Entonces, eso es lo que voy a usar. No voy a poder usar arista al cubo por lo que acabo de explicarles. Entonces, ¿a qué va a ser igual en verdad esto? Y va a ser, mi base tiene 150 de arista. 150 tiene acá y 150 aquí. La base es un cuadrado. Entonces, en este caso, si le estamos llamando arista, entonces mi área lateral, mi área de base va a ser arista al cuadrado. ¿Por cuánto? Por la altura. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir aquí? Aquí me olvidé de poner mis datos. Entonces voy a decir, un depósito está lleno de agua, su arista es igual a 150 centímetros. Después me dice a cuánto corresponde a un descenso, entonces esa es mi altura. Altura es igual a 30 centímetros. ¿Cuánto me queda? No, algo por el estilo, entonces decimos que es capacidad lo que necesitamos. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a convertir entonces nuestra arista y nuestra altura con los elementos que tenemos. Entonces voy a tener así. Entonces,
30. Y multiplicamos este a ver cuánto les da. Volumen es igual a... ¿Cuánto les da? 150 al cuadrado por 30. 675.000. 675.000 y en este caso es centímetros. Centímetros. Entonces es centímetros al cubo. Centímetros al cubo. Así. Y Profe, sí, ¿será que puedo explicar de nuevo el proceso del volumen, por favor? sí, Así rápido nomás. sí, no hay problema. En este caso tenemos un cubo. Pero ¿qué pasa? El volumen del cubo es arista al cubo. Pero aquí nosotros no tenemos la altura igual. Entonces por eso es que si nosotros vamos a hacer la altura, el volumen de un cubo es arista, arista. Este es el área. Entonces voy a tener ¿cuánto? Arista al cuadrado. Y hacia arriba tiene también arista. Entonces la altura es igual al largo y al ancho. Por eso es que yo digo arista al cubo en un cubo. En este caso no voy a poder usar arista al cubo porque la altura no es igual a las dimensiones de la base. Las dimensiones de la base, que en este caso es arista, es 150, pero no tenemos el depósito lleno. Tenemos solamente hasta cierta altura que me dice que es 30 centímetros. Entonces por eso es que como vamos a hallar solamente esta partecita que me falta, por ahí puedo ponerle así. No tengo ondulaciones nomás aquí para hacer, pero yo estoy queriendo saber cuánta agua sobró aquí en esta parte. Así y así. Y esto es lo que quiero, el agua que sobró en el depósito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que hallar entonces el área de este y la altura. ¿Por qué? Porque ese es el volumen de un prisma. Entonces, por eso es que usamos área de base es arista al cuadrado. Arista por arista, arista al cuadrado. La altura, que es diferente ahora. Y por eso usamos de esta forma. Ahora, nosotros necesitábamos saber en litros. Me está diciendo 675.000. Entonces vamos a nuestra tablita que habíamos construido y vamos a colocar ahí. Me dice 675.000 centímetros, me dice. Entonces fíjense lo que voy a hacer acá. 675.000. Fíjense, ahí está. 675.000 centímetros cúbicos me dice. Entonces tengo 675.000. Ahí tiene que terminar el cero en donde me dice la unidad. ¿Qué yo voy a hacer? Yo necesito tenerlo en decímetros. ¿Para qué? Para que me dé directamente en litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ponerle acá una comita y la coma, después los ceros de la coma, entonces ya no me sirven. Entonces, ¿cuánto viene a ser? Y en verdad es 675. Y llevo acá. Aquí. Y entonces va a ser esto. Es igual a 675. O así como les dije, también pueden dividir entre 1000 en este caso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo de centímetros a decímetros. Y de centímetros a decímetros significa que estamos haciendo de una menor a una mayor. Entonces ahí tenemos que dividir. Entonces en este caso es 675 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. ¿Y esto a qué es igual? Decímetros cúbicos. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 675 litros. Y ahí está, 675 litros. Entonces, ya les expliqué cómo tienen que entender este ejercicio, porque a veces, así como les digo, algunos entienden de que le vamos a sacar 30 a 150 y que esa va a ser mi altura. 675. Ahí está. A ver qué tengo acá arriba. El resultado, 675. Bueno, ya está esto. Y pirámide. Vamos a descansar un ratito porque tengo que hacer algo. Escucho que me está llamando desesperadamente mi lavarropas. Yo pues soy también amo de casa. Así que un ratito, 5 minutos y seguimos después. Un ratito.
¿Quién está por ahí y puede sacar una foto a la pantalla y me envían al grupo, por favor? Yo no veo porque estoy compartiendo. Necesito enviar a la dirección, a la coordinación. Si pueden sacar así con lo que estamos haciendo y nosotros ahí conectados. Y envían al grupo que estamos estudiando. Estamos estudiando a full así. Bueno, a ver, vamos a continuar, chiquis. Ya estoy otra vez aquí. Algo le pasa a mi lavarropas. Ustedes que son técnicos seguramente van a saber. Sale un historial que dice SE. No sé qué es lo que le pasa. Me dice SE. Sale como un error. Bueno, a ver, ¿quién me sacó la foto? No está todavía nada. Hagan, por favor. Así con esta pantalla que tenemos ahí, pirámide, todo shururu, así. Dale pues, dale pues. Hagan, Ahí hagan, mandé, hagan. profe. A ver. Pero quiero que se vea mi cara. No veo ahí mi cara. Otro. De que yo tengo que estar explicando así. Y... Nim, 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 nim. Ahí está, sí, ahí ya está. Ahí está en su celular, pobre con su paquete así. Ahí saliste. Gracias, ¿qué es lo que yo voy a hacer sin ustedes? No sé. No sé qué es lo que voy a hacer el otro semestre sin ustedes. Ojo, Deina, calla, y yo que estoy acá a punto de Te vas dormir a y aburrir, ustedes. profe. Espera que voy a enviar a la dirección, así saben que estamos en clases. Voy a poner haciendo patria, voy a poner así. Y está listo. Qué Corea ya no. A ver aquí, a ver aquí. ¿Dónde está la dirección? Acá está. Ahí está. Muy bien. Se ve más bonito atrás. Mira, qué lindo. Me encanta. Bueno, a ver. Vamos a continuar entonces con pirámides. Uno de los cuerpos geométricos más espectaculares de todos los tiempos es una pirámide. Una pirámide tiene como elementos, fíjense acá, un vértice, tiene solamente una base. La diferencia con el prisma es que en el prisma tenemos dos bases. Si bien nosotros, así como les dije la vez pasada, a lo de arriba le decimos tapa, en verdad son dos bases, pues son iguales. En este caso, en la pirámide solamente tiene una base y tiene un vértice común en donde se encuentran todas las alturas, por decirlo de alguna forma, pero en este caso la arista. Este que tengo acá, fíjense, y este y el que sale así como la punta o el canto que le decimos arista lateral. Esto es arista lateral. Arista lateral. Después tenemos la altura, tenemos las caras laterales y tenemos en este caso, fíjense, dos elementos que es primera vez que capaz estamos escuchando en el sentido de pirámide. Apotema, ya hicimos apotema del triángulo, apotema del hexágono y esas cosas. Del pentágono también. En este caso, entonces, esta es la apotema y le decimos apotema de la pirámide. Entonces, acuérdense, apotema de la pirámide, entonces, la apotema grande le decimos también.
Y esta cosita que tiene acá, que es la chiquitita que une, en este caso, la altura con la apotema, a este le decimos apotema de la base. En algunos casos le decimos apotema menor, o a veces también escuchamos por ahí que le dicen apotemita. Apotema o apotemita. Apotema de la base, apotema. Si se fijan, este es un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo determinar la apotema si tengo como conocido la altura y tengo como conocido la apotema de la base. O por ejemplo, si mi pirámide es un cuadrado, por ejemplo, o es cuadrangular la pirámide, entonces en ese caso la apotema de la base es la mitad del lado. En el triángulo, en el hexágono, en el pentágono, necesitaría conocer la apotema ese como conocimos en geometría plana. O sea, ahí vamos a decir, por ejemplo, que la apotema de la base va a ser esa figura plana que tenemos ahí. Y se acuerdan, por ejemplo, del triángulo equilátero, por ejemplo, era lado por raíz de 3 sobre 6, si no me equivoco. Y del hexágono también teníamos así. Entonces, en el cuadrado, este va a ser la mitad, ¿sí? La mitad. Bueno, entonces, estos son los elementos de la pirámide. Ahora, necesito acá las fórmulas que voy a utilizar. Entonces, lo primero es área lateral. Y área lateral es igual a perímetro de base por apotema sobre 2. Perímetro de base por apotema sobre 2. Y la apotema, fíjense acá que es la mayor. Por eso es que le llamo también de esta forma. La apotema de la base generalmente, y acá le voy a poner también para que se acuerden. Bueno, voy a alargar aquí. La apotema en este caso así, así. Y acá la apotema de la base, entonces le decimos apotema también, pero con minúscula. Entonces ahí entendemos qué significa cada uno, para no confundirnos. Ahí está, apotema. Bueno, entonces si es apotema, lo que quiere es esta apotema, no es el de la base. Ahora, si quiero área lateral, área total no, área lateral ya hacemos. Área total es igual a área lateral más área de base. Nosotros en Prisma habíamos visto que área total era área lateral más 2 áreas de base. Pero en este caso, como tiene solamente una base, entonces ya no podemos poner aquí un 2. Y queda de esta forma. No tengo una forma para, digamos, no es una fórmula específica, así como el paralelepípedo, el cubo, en donde nosotros podíamos sacar directamente en función a sus elementos. Esto va a ir cambiando porque la base puede ir cambiando. Entonces no puedo tener una fórmula especial, por decirlo, en el sentido de que sea particular. Estos son fórmulas generalizadas. Y la apotema, el volumen, que en este caso es igual a esto. Es área de base, que ya sabíamos también de Prisma. Área de base por altura sobre 3. Sobre 3 es su volumen, ¿sí? Entonces, área lateral, área total, volumen. Y aquí también tenemos lo que les había dicho que yo puedo, por ejemplo, determinar la apotema utilizando Pitágoras. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que la apotema es igual a ¿cuánto? Puedo decir así, apotema al cuadrado, así, al cuadrado. Apotema al cuadrado es igual a, y en este caso, si se fijan, aquí, esta es mi hipotenusa, entonces los otros son mis catetos, entonces los catetos van a ser altura al cuadrado, y como es hipotenusa, entonces más, y más el ¿qué? Y el otro que es apotema, apotema de la base, apotema de la base, apotemita, y al cuadrado. Y de ahí entonces ustedes también ya pueden usar para otros ejemplos en donde por ahí necesitan altura, necesitan apotema de la base. Ahí está. Y otro que es muy interesante porque por ahí aparece en algún ejercicio es la fórmula para arista lateral. Fíjense esta arista lateral. Este no es igual al apotema. Es la arista lateral así. Y usamos Pitágoras también para arista lateral. Entonces, vamos a poner aquí la formulita porque por ahí necesitamos. Entonces, arista, y le voy a poner así. Le voy a poner inclusive aquí para que se acuerden. Arista lateral. Para que se acuerden de que está de esta forma. Arista lateral es igual a
raíz cuadrada de apotema al cuadrado, más y la mitad del lado. En cualquier figura, la mitad del lado. Entonces voy a tener así. Así. Ahí voy a tener aquí un cociente. Y acá entonces va a ser lado al lado sobre 2. Lado sobre 2. Y aquí también al cuadrado. Mira por si está correcto. Arista lateral, apotema más. Está bien, está correcto. ¿Sí? Bueno, y ahí entonces tenemos todas las formulitas que necesitaríamos. El apotema después elevan a la raíz y ya pueden sacar sin problemas de ahí también. Bueno, vamos a mirar entonces qué nos dice nuestro primer ejercicio. Dice el 9. El área de base de una pirámide regular cuadrangular. Entonces, datos. Sacamos nuestros datos. Me dice, el área de base de una pirámide regular cuadrangular mide 3.600 centímetros al cuadrado, siendo la altura es igual a 40. Calcular el área lateral. Área lateral. Vamos a buscar un poco juntos una, ¿cómo es? Pirámide cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Y vamos a imágenes. Y ahí fíjense cómo es una pirámide cuadrangular. Demasiado lindo es. Es lo que es, una bellura. Como decía la nenita esa. Una bellura. Bellura. Este es hexagonal. Aquí está, se ve todo también. Apotema chica, apotema grande y altura. A ver con cuál me quedo. Si estábamos en clases íbamos a hacer así como nos dice acá. O sea, descomponíamos así como y formábamos. Después llevábamos a las escuelas para hacer nuestra pasantía. Copiar imagen. Nosotros hacíamos mucha extensión con la gente de primer semestre y nos íbamos a los colegios. A los colegios así, esos que son de los bañados y cosas así como extensión universitaria. Bueno, entonces ahí tenemos, fíjense, área de base, entonces lo que me está dando es esto y me dice que tiene 3.600 centímetros al cuadrado. Me da la altura tiene 40. ¿Dónde está la altura? No tienen que confundirse la altura que es esto. Porque a veces ustedes dicen que esta es la altura, no, esta es arista lateral. La altura es el que baja del vértice y se queda acá en el medio mismo. Así. Esa es la altura. Así. Y no puedo tampoco traer hasta aquí porque si no, no va a ser cierto. Esa es la altura. ¿Dónde tengo la apotema chica? La apotema chica que ya les dije que en un cuadrado es la mitad del lado, entonces es esto. Esta es la apotema de la base. Y fíjense que justito es entonces la mitad. Ahí está. Y si levanto otra vez o si formo acá mi triángulo rectángulo, entonces fíjense que voy a tener, a ver, necesito otra forma. Insertar formas. Levantar aquí. Y esta es mi apotema de la pirámide. Y ahí entonces veo que tiene, que se forma un triángulo rectángulo. Quiero bajar un poco más. Ahí está. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos área lateral. Entonces vamos a poner acá nuestra formulita de área lateral. Área lateral es igual ¿a cuánto era? A perímetro de base por apotema sobre 2. Entonces, área lateral es perímetro de base por apotema, apotema sobre 2. ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas. Aquí casi no tenemos nada. ¿Por qué? Porque perímetro de base no tengo tampoco apotema, no tengo tampoco 2. No, en verdad, solo 2 es lo que tengo ahí. Ok, ¿qué hacemos entonces? Vamos a poder sacar para perímetro de base, ¿cuánto va a ser mi perímetro de base? En este caso es un cuadrado, entonces su perímetro es lado por 4. Entonces necesito desesperadamente el lado. ¿De dónde voy a sacar lado? Y voy a sacar de área de base. ¿Por qué? Porque acuérdense que el área de un cuadrado es lado al cuadrado.
Entonces de ahí voy a sacar eso que estoy necesitando. Entonces vamos a decir, área de base es igual a lado al cuadrado. O área del cuadrado es igual a lado al cuadrado, que es lo mismo. Lado al cuadrado. Entonces ahí vamos a reemplazar nuestra área de base. ¿Y que es 3600? 3600 es igual a lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Así. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Sacamos lado. ¿Cuánto es lado? Como yo necesito solo lado, entonces elevamos a la raíz. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener lado es igual a raíz cuadrada de 3600. 3600. Y la raíz de 3600, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. Entonces me va a dar 60. 60. Entonces tengo lado es igual a 60 centímetros. Si no me equivoco era centímetros. A mirar para corroborar. Sí, centímetros. Entonces tenemos acá para perímetro, ya está. Lado por 4. Entonces ya tengo lado que es 60. ¿Qué más necesito? A ver, vamos a mirar aquí. Perímetro de base ya tenemos el lado. Necesito apotema. Para apotema, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar altura y tengo que usar apotema chica. En este caso, ¿se acuerdan que les había dicho que en una pirámide cuadrangular, la apotema chica es la mitad del lado? Entonces voy a poner esto por aquí. Voy a decir que entonces la apotema chica o la apotema de la base es igual a la mitad del lado en el cuadrado. Acuérdense, eso no me da ya nada poner lo mismo para triangular o para pentagonal. ¿Por qué? Porque no va a ser cierto. Solo en cuadrangular es esta cuestión. Entonces, ¿cuánto tiene? Lado tiene 60 sobre 2. Y entonces, ¿cuánto tengo? Y es igual a 30 centímetros. Ahí está. Y ahora, entonces, ya voy a poder determinar apotema. Apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Ahí está. Entonces nos vamos a apotema. Habíamos hecho nuestra formulita que puedo inclusive traer ya para no joder. Aunque no le puse cuadrado, había sido. Acá está. Vamos a llevar aquí. Y hacemos acá. Entonces, apotema es igual a esto. Yo necesito solo apotema, no necesito al cuadrado. Entonces va a ser raíz cuadrada de toda esta historia. Vamos a ponerle su raíz. ¿Ustedes tuvieron comunicación antes o solamente esto están teniendo? Ciencias sociales tuvimos clase. Ah, eso. Entonces no me van a odiar porque estamos aquí a esta hora. Ok, altura. Entonces vamos a buscar altura. Y altura 40. Entonces 40 al cuadrado más apotema. Ay, se me salió el cuadrado. Acá 40. Aquí, entonces va a ser 30. Me va a dar entonces 1600 más 900, 2500. La raíz de 2500, entonces va a ser 50, ¿verdad? 50 centímetros. Ahí está. Bueno, y ahora entonces sí ya podemos determinar lo que estábamos buscando, que era nuestra área lateral. Nuestra área. El área. Nuestro área lateral. Bueno, entonces me dice la formulita. Perímetro de base. Perímetro de base que es igual al lado por 4. Ya puedo hacer eso. Lado por 4. ¿Por cuánto? Por apotema. ¿Apotema cuánto es? 50. Dividido 2. Voy a poner nomás arriba la formulita porque es muy feo cuando no veo lo que estoy haciendo mentalmente. Entonces les pongo nomás aquí para que sepan. Área lateral es igual a perímetro de base por apotema. Apotema. Ahí está. Entonces, perímetro de base es lado por 4 por 50. ¿Cuánto vale el lado? Lado mide 60. Entonces, fíjense ahí. Es 60 por 50 y ahí me va a dar centímetros al cuadrado, que es lo que estoy necesitando. ¿Cuánto me da esto?
¿1600 o 6000? 6000 me parece que... 6.000, profe. Sí, 6000, sí, porque es 50 dividido 2 es 25, 25 por 4 es 10 y 60 por 10, sí, 60 por 100, por 100. Bueno, entonces va a ser centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está esto, le ponemos su amarillito y ya queda ahí. Ok, seguimos entonces, vamos a mirar el siguiente que nos dice. Y dice el siguiente, el 10. El perímetro de base de una pirámide, perímetro de base de una pirámide cuadrangular. Regular, cuadrangular. Regular significa que los cuatro lados son iguales. Entonces me estaba hablando de, en ese caso, de que significa regular. Mide 120, siendo la altura igual a 20 centímetros. Calcular el área lateral. Así cuando leemos parece un trabalengua. Entonces suspiramos así profundo y continuamos. Entonces va a ser el perímetro de base es igual a 120 centímetros. La altura es igual a 20 centímetros. Y área lateral es igual a, y necesitamos eso, área lateral. Ya saben cómo es una pirámide cuadrangular, entonces es lo mismo que este. No hace falta, por ahí copiado, ¿no? No se van a ir con su triangulito porque eso ya le pusimos después. Pero por ahí ustedes dicen también, profe, pero vos nunca graficaste. Entonces ahí está la gráfica. Antes de que hacía uno, ¿no se acuerdan cuando ustedes estaban a punto de morirse? Yo estaba haciendo mi gráfico ahí. Ok, ¿qué necesito entonces? Necesito área lateral. Aquí es igual área lateral, perímetro de base por apotema sobre 2. Entonces, área lateral es igual a perímetro de base, que ya tenemos gracias a Dios, por apotema, sobre 2. Pero ahora necesitamos otra vez para apotema, tenemos solo altura, entonces necesitamos apotema chica. ¿De dónde sacamos apotema chica? Y ya sabemos que es la mitad del lado del cuadrado. Entonces necesitamos determinar, en este caso, ¿qué cosa? El lado del cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual perímetro de base? Perímetro de base es igual a lado por 4. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de sus lados y la suma de los 4 obviamente es lado por 4 porque es regular. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Perímetro de base 120 es igual a lado por 4. Y de ahí sacamos lado entonces. Si ustedes antes no hacían despeje y tanto ya hicimos, me imagino que ya ahora sin problemas hacen esto. 120 sobre 4. Yo nunca por ahí les ensoquetaba nomás y esto es así, así, allá. Y ustedes se quedaban ahí, ¿what? ¿Qué es esto? No, jamás, jamás van a decir eso. ¿Cuánto es 120 dividido 4? 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Entonces, 30, ¿verdad? 3 por 4, 12. 30 centímetros. Era centímetros. Ahí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, a ver, le ponemos así. Necesitamos apotema. Apotema chica. Entonces ya le vamos a hacer también acá nuestra apotema chica. Apotema chica es igual a ¿cuánto? Y es igual a la mitad del lado. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Acuérdense eso. Lado al cuadrado. Ahí está. Entonces tengo es igual a 30 dividido 2. Es igual a 15 centímetros. Dejamos ahí y nos vamos a buscar apotema. Aquí es igual a apotema. Vamos a copiar para que sea más rápido. Ahí está. Copiamos de aquí y hacemos más rápido. 30 y 15. Ahí está. Altura, vamos a mirar cuánto era. 20. 20. Y apotema, 15. ¿Cuánto me da esto, chiques? 20 cuadrado más 15 cuadrado.
25. 25, justito. Ahí está, 25. Perfeito. Agora, então, vamos a fazer nuestra área lateral, que es igual a perímetro de base por apotema sobre 2. Sobre 2. Y ahí ya hacemos. No hace falta, en este caso, descomponer el perímetro de base. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese dato que nos decía que es 120. Entonces, directo ya reemplazamos aquí. 120 por 25 dividido 2. ¿Cuánto me da esto, chiquis? 1500. 1500 centímetros al cuadrado. Acuérdense. Centímetros al cuadrado. Ahí está. Pongo negrita, amarillo y pasamos. ¿Cuánto era nuestro resultado? Vamos a mirar. 1500. Acá está. 1500. Buenos Aires. Vamos a hacer por lo menos 2 más. Y nos quedamos aquí por el momento. La próxima continuamos después del regreso de clase normal. Vamos a ver cilindros, conos y esferas, que es lo que nos falta. En el examen sale hasta aquí, hasta pirámide. Así que no hace falta mirar los otros, porque nos falta luego todavía. Hay gente que no tiene problemas, pero no podemos poner algo que todavía no dimos. Bueno, datos. ¿Qué nos dice esto? La altura de una pirámide regular cuadrangular. Altura de una pirámide regular cuadrangular mide 40 centímetros, siendo el perímetro de base es igual a 72 centímetros. Calcular el área total. Área total. Entonces, esto vamos a poner bien porque hay un espacio aquí que no me gusta. Ahí está. Bueno, otra vez pirámide regular cuadrangular. Entonces vamos a poner aquí lo que necesitamos para área total. Área total, ¿a qué es igual? Es igual a área lateral más no es por, más área de base. ¿Qué necesitamos entonces? Primero, área lateral. Entonces vamos a ver qué hacemos aquí. Otra vez es cuadrangular. Entonces, área lateral, voy a poner así aparte. Área lateral es igual a perímetro de base por apotema sobre 2. Sobre 2. Ahí. Olvidamos un momento de esto. Área lateral, perímetro de base por apotema. ¿Qué tengo yo? Tengo perímetro de base, ya puedo determinar, pero no tengo apotema. ¿Qué tengo como dato? Tengo altura y entonces necesito aquí, ¿qué cosa? Necesito otra vez hallar apotema por la fórmula que ya conocemos. Entonces, ¿de dónde saco mi lado? Y voy a sacar de perímetro. Perímetro de base es igual a lado por 4. Lado por 4. ¿Qué hago aquí? Entonces voy a reemplazar. ¿Cuánto es mi perímetro de base? 72. Entonces va a ser 72. 72, yo quiero solo lado. Entonces, ¿qué hacemos? 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tengo que lado es igual a 72 dividido 4. ¿Cuánto me da esto? 18. 10 y 8. 10 y 8. Ahí está. 18 centímetros. Bueno, ya está. ¿Qué necesito ahora? Necesito también apotema chica. Entonces, apotema chica es igual a la mitad del lado. Entonces, lado dividido 2. Entonces, tengo que es igual a 18 dividido 2 es igual a 9. 9 centímetros. Al tener lado y al tener apotema, entonces ya puedo determinar, o sea, ya tengo la altura al principio, entonces ya podemos hacer apotema. Apotema de la pirámide. Apotema es igual a raíz cuadrada de... Así. ¿Y es cuánto? Altura al cuadrado
más apotema de la base al cuadrado. Apotema de la base. Ahí está. Y ahí buscamos entonces rápidamente. Nuestra altura es 40. Entonces va a ser 40 al cuadrado. Así. Y apotema, ¿cuánto es? Apotema es 9. ¿Cuánto les da esto, chiquis? 41, profe. 41. Perfecto. Entonces, apotema a 41 centímetros. Ahí está. Y al tener esto, entonces nos vamos a buscar nuestra formulita de área total. Ah, nos falta también algo. Nos falta, este es para área lateral. Entonces, completamos área lateral. Área lateral es igual a perímetro de base por apotema sobre 2. Perímetro de base, ay, saqué mi fracción. Perímetro de base por apotema sobre 2. ¿Cuánto era nuestro perímetro de base? Sí, perímetro de base. Acá está, 72. Entonces, 72 por 41 dividido 2. Área lateral es igual a 72 por apotema, que es 41, y todo esto dividido 2. ¿Cuánto me da esto, chiquis? ¿Mm? 1476, profe. 1476. 1476. Ahí está, al cuadrado. Y ahora necesitamos sacar o hallar, en este caso, área de base. ¿Por qué? Porque se acuerdan que era área lateral más área de base. Entonces ahora necesito área de base. Área de base, ¿y a qué es igual área de base? En este caso, mi área, o sea, mi base es un cuadrado, entonces su área es lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Entonces va a ser igual a, ¿cuánto es mi lado? Mi lado creo que era 30. 18. 18 cuadrado. 324 centímetros cuadrados. Y ahí ya tenemos entonces para área total. 324. Ahí está. Entonces sumamos estos dos. Área total es igual a área lateral más área de base. Área total es igual a 1476 más 324. ¿Cuánto suma esto? 1800. 1800 centímetros al cuadrado. 1800 centímetros al cuadrado. 1800 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Bueno, tienen que practicar después, por favor. Ya les dije varias veces. Ahí está. Le voy a poner esto y esto. Y ahí te quedó. Entonces vamos a mirar si coincide el resultado y me dice 1800. Sí, señor. Estos que están en rojito, ustedes van a hacer después, ya tienen sus respuestas. Es todo pirámide cuadrangular. Lo que yo voy a hacer por último es esta pirámide que es triangular. Entonces fíjense, cuadrangular, 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 cuadrangular. No hay nada raro ahí. Entonces necesitamos este último que es pirámide triangular. Entonces, datos y sacamos. Me dice el problema, la altura de una pirámide regular triangular.
Si me dice regular triangular, entonces es una pirámide en donde tiene como base a un triángulo equilátero. Entonces me dice esto, raíz de 3. Así. ¿Y qué más? Tiene el lado de base. Entonces el lado de base. El lado de base es igual a 2. Calcular el volumen. Calcular el volumen. Ahí está. Vamos a buscar una pirámide triangular. Pirámide triangular. ¡Tarán! Y ahí, ¿cuál es triangular que se ve lindo? Y este es. Guardar, copiar imagen. Y nos vamos aquí. Es una pirámide triangular. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá está su altura hasta la mitad. Esta es su arista lateral. Este suponemos y decimos que es un triángulo equilátero. Entonces, volumen, que es igual volumen. Volumen es igual a área de base por altura sobre 3. Sobre 3. Así. Ok. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos altura. Lo que necesitamos es área de base. Entonces nos vamos a acordar de, en este caso, del área para determinar, o sea, para determinar el área de un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué me decía? El área de un triángulo equilátero es igual a lado al cuadrado por raíz de 3, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Sobre 3 sobre 4. Y ahí entonces usamos. Fíjense que yo tengo lado, entonces no tengo problema. Directamente nos vamos aquí y entonces calculamos área de base. ¿Cuánto es lado? 2. Así. Entonces acá voy a tener 2 al cuadrado y me va a dar entonces 4 también aquí. Y si es 4 con 4, entonces simplificamos 4 con 4 y me quedo solamente con raíz de 3. A ver ahí. Ya, no me simplifica. Ahí simplifico. Ah, simplifico y se quedó justito sobre la cosita del 4. Por eso es que no se ve que está simplificado. ¿Ven? ¡Tarán! Y ahí se queda que es un poco, le agrando un poco más al 4. Bueno, entonces mi área de base es solamente raíz de 3. ¿Raíz de 3 qué? No, es raíz de 3 y ya se quedó ahí. Raíz de 3 y vamos a mirar qué es nuestra unidad de medida. Nuestra unidad de medida es metros. Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Ahí está, le ponemos en amarillo. Amarillo, amarillo. Así. Y ahora entonces nos vamos a buscar nuestro volumen. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Volumen. Y entonces, y área de base, raíz de 3. Entonces sacamos de ahí raíz de 3. Y altura también es raíz de 3. Entonces ponemos aquí. Así. Si se fijan, acá arriba, acá está. Altura es raíz de 3. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Y le sacamos su color y le sacamos su negrita. Ahí está. Bueno, ¿qué tengo entonces? Fíjense. Tengo raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, eso significa esto. No es 2 raíz de 3, es por, entonces tenemos que multiplicar. Entonces, raíz de 3 al cuadrado. Así. Y sobre 3. ¿Qué hacemos ahí? Raíz se va con 2 y entonces me va a quedar 3. 3 sobre 3. 3 sobre 3. ¿Y cuánto me da esto? Y me da 1. ¿Qué significa entonces? Que va a ser entonces 1 metro cúbico. Así.
metro. Y ese es mi resultado final. Ponemos negrita, amarillo. Y nos fijamos en el resultado. Y fíjense que es 1. Entonces, ya está resuelto aquí este ejercicio. Y nos quedamos por aquí, por hoy. Ya les adelanté, ya les dije, ahí por ahí si entraron después, ya tienen el trabajo práctico y ya tienen el foro para esta semana, o sea, para esta segunda parcial. Entonces, tienen que, por favor, completar eso y suban. Ya les adelanté y ya les dije que es 40%. Entonces ahí tienen muchos puntitos también que pueden perder porque son porque son fáciles. Los ejercicios que les puse son ejercicios de geometría plana, no es ni de esto siquiera. Para el examen, ya saben, también van a estudiar desde geometría plana. Creo que habíamos estudiado hasta triángulos. Creo que a partir de ahora es desde cuadriláteros hasta pirámides. Tienen que repasar también aquellos ejercicios que habíamos visto sobre áreas de figuras sombreadas. Eso sí les va a salir también. ¿Y qué más? Ah, y el trabajo práctico de geometría plana. Así que no van a tener problemas porque todavía no desarrollamos, por ejemplo, cilindros ni el otro. Entonces ya saben. Cualquier cosa me avisan y si Dios quiere nos vemos de aquí en 8 días para el día del examen. Si tienen consultas, entonces les escucho. No consulting. Si no, entonces nos despedimos y volvemos a encontrarnos en 8 días. Cuídense mucho y buen fin de semana y saludo para sus madres si es que están todavía con ustedes. Chau, chau, chau. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, Manu, Chao, cuídate mucho. profe. Chao, Chau, profe. Mayra, cuídense. Chau, Ana, cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, Andrea Bordón, cuídate mucho. Un abrazo. Abrazos, besos, cariños, cariñositos. Cuídense, cuídense.